Bienvenidos a la cuarta edición de Estación Podcast, el festival iberoamericano de creación sonora que convierte a Madrid en la capital mundial del podcast en español. El show está a punto de comenzar. Por favor, toma tu asiento. Sigue disfrutando junto a Aquarius, nuestra bebida oficial. Y no te olvides de compartir la experiencia en nuestras redes sociales en @estacionpodcast. Más información en www.estacionpodcast.com. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este arranque de esta cuarta edición de Estación Podcast, estas actividades que empezamos en Serrería Belga. Y por mi parte, eso, daros las gracias por estar aquí, porque compartáis con nosotros este arranque de esta ilusionante cuarta edición. Creo que ya consolidamos como un festival de referencia en la creación sonora y creo que no había mejor manera de empezar estas sesiones con dos auténticos cracks y un tema que creo nos interesa a todos. Así que sin más dilación, quería presentaros a José Ángel Esteban y a Carles Porta, que nos van a hablar de los crímenes, la verdad y el true crime. Bienvenidos. Gracias. Yo no sé por dónde empezar, si por los crímenes, por la verdad o por el true crime. Pero ¿sabes qué? Que podíamos empezar por donde hemos empezado esta mañana. Es que nos hemos juntado esta mañana, hacía un montón de años que no nos veíamos, nos hemos sentado frente a una ventana de hotel, en una mesita cuadrada, con las sillas muy cercas. Al otro lado de la ventana había operarios transformando una vez más la estación de Atocha y todos sus alrededores. Esa plaza está maldita, nunca jamás se acabará. Y ¿sabes qué, tío? Que era como si nos hubiéramos visto ayer. Ayer, no, me ha gustado mucho, pero mucho, ¿eh? Y no hemos tenido que decir qué tal está, nada, inmediatamente. Vaya sí, yo. Me he enterado de tu diverticulitis. Y yo de la diverticulitis de tu madre. Sí. No, bien. Bueno, para mí es muy especial. Yo agradezco que me hayáis invitado. Estoy aquí por José Ángel porque con él empezó todo. O sea, mi primer podcast fue Le llamaban padre y lo hicimos contigo. Me enseñaste muchísimo. Yo recuerdo que tenía miedo. O sea, me daba miedo ese mundo, el mundo del podcast. Y ahora llevo más de 500 horas emitidas. Sí. ¿Qué pasa? Hostia, cómo pasa el tiempo, tú. Madre mía. Pero es que yo creo que en aquel momento fue muy importante para el podcast, pero sobre todo para ti y para mí. Es decir, que yo venía de hacer un montón de cosas en el cine y también en la tele y también en la radio, pero justo estaban haciendo Podium, acuérdate, y por una serie de casualidades nos pusieron en contacto para hacer aquel libro, que era un libro eran 5 perfiles casi ensayísticos de todo eso, y me dijeron, léete este libro. Y yo me leí ese libro y fui a comer contigo en Barcelona, ¿te acuerdas? Y dije, yo me he leído este libro, yo empezaría por aquí. Y tú me miraste y me dijiste, ¿por qué por ahí? Yo, pues porque aquí es cuando ellos se conocen y van corriendo por la calle. Y no sé porque eres un gran relator, un gran narrador. Y esto no sé si se aprende, no lo sé. Cada vez estoy más convencido que es difícil de aprender. O se lleva dentro o no. Se puede desarrollar, pero el saber mirar no es nada fácil. Y tú sabes mirar muy bien. Y allí a mí me hiciste ver. Yo este libro lo construí entrevistando a 27 personas. Es la historia de un pederasta, del pederasta con más casos probablemente que hay. Bueno, ahora ya hay muchos pederastas, pero en ese momento tenía... Hay muchos pederastas. Tengo unos compañeros de trabajo, donde trabajo ahora, que ellos dicen que son muy del Holocausto. Porque el Holocausto, cuando hacen una historia del Holocausto, tiene muchos clips. Entonces ellos dicen que son muy del Holocausto. Decir que hay muchos pederastas es algo parecido, pero bueno. Pero es verdad, tienes razón. Sí, probablemente. Que sí han salido, ¿no? Cuando te rompes una pierna ves a todo el mundo escayolado. Se llama sesgo cognitivo, lo llaman ahora. Yo ahí lo que vi claramente fue, para el libro, yo tenía 27 relatos de esa historia. Acabé quedándome con 4, que eran el policía que lo investigó,
el niño que ya era adulto, que había sido objeto de abusos sexuales durante más tiempo, la profesional que enviaba niños a ese padre y el padre / pederasta. Con esos 4 hice el libro y tú sugeriste empezar el podcast con el relato de que yo iba a correr con el policía. Y bueno, ya te digo, yo afrontaba ese reto con un cierto miedo, porque para mí escribir un libro era muy fácil, contarlo habladamente era muy difícil. Y además, tú insististe mucho en que yo me pusiese dentro. Eso es. Porque en el libro yo no estaba tan dentro. Es que esa decisión de la primera persona y de la voz que cuenta en el audio es muy, muy, muy importante. Se lo estás contando a alguien muy cerca en el oído. Entonces, no lo he querido hacer, pero repasamos, ¿te acuerdas que cruzamos decenas y decenas y decenas de correos electrónicos porque era la primera vez que ibas a hacer esto y no entendías y fue fascinante, no solamente lo bien que lo entendiste al final, sino cómo has construido a partir de eso toda una personalidad, la decisión de contarlo en primera persona. Sí, sí. Soy yo el que estoy contando esta historia, ¿no? Sí, porque yo vengo de un periodismo en el que el periodista no era noticia, no era protagonista. Y eso a mí me descolocaba. Y cuando tú lo propusiste, que lo hiciese en primera persona, me costó verlo porque significaba salir de mi zona de confort y enfrentarme a mis miedos como narrador. Y una de las cosas que más me costó, pero que cuando lo pillamos fluyó mucho y de ahí he crecido, es el tono. Sí. ¿En qué tono cuentas tú una historia, ¿no? Porque ahí hay una diferencia muy grande entre ser periodista y dar información o en contar una historia. Son tonos completamente distintos. Y ahí tú me enseñaste, y la verdad es que me encantó encontrar esa nueva personalidad o ese tono de contar una historia. Claro. Ven, te voy a contar una historia. Eso es, exactamente. Pero eso venía además de algo que luego descubrimos que compartíamos de toda la tradición del periodismo narrativo, ¿no? Que es lo que nos gusta realmente y nos ha gustado a los dos siempre, y descubrimos esa, entre otro montón de coincidencias, en aquel encuentro, porque me parece que recuperar y reivindicar esa idea del periodismo narrativo, no solamente del periodismo informativo, sino la capacidad de construir una historia a partir de la realidad, es fundamental. Yo siempre, y lo hablamos aquella vez y siempre lo digo, que de lo que se trata es de construir la realidad con herramientas de la ficción. Pero las herramientas de la ficción no tienen que contaminar la realidad, solamente son herramientas literalmente para esculpir eso. Pero esto que acabas de decir, que parece tan fácil, cuando escuchas y cuando ves, se demuestra casi imposible. Es tan difícil de hacer, pero esto de utilizar las herramientas de la ficción para contar realidad, pero sin manipular la realidad, claro. Esa es la gran clave de lo que pretendemos hacer algunos y lo que cuesta tanto, ¿no? Sí, pero es efectivamente muy difícil, pero solamente se puede hacer desde la conciencia de que lo tienes que hacer así, ¿no? Es decir, pero también de que lo puedes hacer así. Aquella batalla por la primera persona no escondía ninguna necesidad de ego, ni siquiera de comercialidad, sino esa cosa de que uno es el que está contando las cosas, porque uno es el que las ha visto, o a uno es al que se las han contado. Entonces yo me acuerdo perfectamente de aquellos primeros pasos corriendo, completamente sacados del archivo, con una música de Pórtico Quartet, que nunca jamás se me olvidará, porque era una música maravillosa, que, a ver, lo puedo decir aquí, pirateamos, luego hubo que negociar los derechos, pero aquella música que era tan narrativa de por sí, y esa es otra idea muy interesante, yo creo, es la que permitió encontrar el soporte donde hacer la voz, ¿no? Pero es que era imprescindible para contar esa historia, porque yo creo que sería hipócrita no hacerlo así. Hay cosas que se pueden contar desde fuera, pero hay cosas que cuando has estado dentro... Seguramente lo que pasó, Carles, es que el libro, cuando tú lo escribiste, no tenías la capacidad de mirarlo desde fuera. Y cuando yo lo leí desde fuera, encontré esos 2 o 3 sitios donde tu persona estaba, aunque la habías escondido. Y de lo que se trataba es de aflorarla, ¿no? Y aflorar esa figura del narrador implica una cosa fundamental, también un punto de vista. Es decir, la estás contando desde un sitio muy concreto, desde un sitio muy específico, ves unas cosas y no ves otras.
no engañar al oyente, lector o espectador, pero tampoco engañarte a ti a la hora de contar, saber que estás colocado en un sitio muy específico para contarlo. Y en aquel caso, como en toda luego la carrera, que hablaremos de las cosas que has hecho, que hemos hecho, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Colocarte en un sitio para contarlo, ¿no? Siempre se aprende. A veces necesitas a alguien que te mire desde fuera para verte. Pero nos pasa a todos, quiero decir que pasa a todo el mundo, ¿no? Yo creo, no sé. Esa cosa de que alguien ve cosas que tú no has visto porque tienes las orejeras puestas, digamos, sí, sí. para entendernos. A mí la gente que tiene las cosas tan claras y que sabe tanto de todo me dan mucho miedo. Son los que conducen el autobús al barranco. Pero tienen que enseñarnos. Oye, pero aquello fue estupendo, fue muy bien, pero eso fue el principio de una... Bueno, no, al principio no, porque quiero que hablemos de una cosa, no sé si lo recuerdas, pero yo lo recuerdo muy bien también, que después de que leer aquel libro dije, voy a ver quién es Carles Porta, porque tampoco sabía mucho. Y entonces leí Thor, que es un libro que si no lo habéis leído hay que leer, porque es el mejor libro de periodismo narrativo que se ha escrito en español, con perdón de otros muchos buenísimos, pero para mí es un libro fundamental. ¿Por qué decidiste hacer ese libro? Porque para mí yo creo que esa es la semilla de todo lo demás, más allá de la carrera de TV3 breve y todo eso. Eres muy amable. Mira. No es amabilidad. No, sí, hombre. Con Thor, o sea, yo fui a la montaña de Thor, donde habían asesinado al propietario de la montaña más grande del Pirineo, a hacer un reportaje de televisión. Pero aquello me atrapó tanto que acabé luego casi viviendo allí. Y estuve yendo 8 años seguidos a esa montaña, a ese pueblo, a intentar investigar, porque al inicio no investigué una mierda, nadie quería hablar conmigo, y luego fueron creciendo y abriéndome la puerta. Gracias. Entonces, ahí venía un poco esos miedos de la primera persona. Yo al cabo de 8 años quise escribir un libro y empecé los primeros relatos como periodista. Y estaba haciendo reportajes, no estaba haciendo periodismo narrativo, estaba haciendo informes largos. Y cuando llevaba 50, 60 páginas me lo volví a leer y era infumable, era insoportable. Y pensaba, yo ahí no voy a ir a ninguna parte. Y un escritor de Lleida que se llama Pep Coll, me dieron un premio para hacer el proyecto y tal. Fui a hablar con él, que era profesor de literatura, y me dijo, ¿por qué no lo haces en primera persona? Y yo pensé, no, eso es un sacrilegio. Pero claro, en la historia de Thor yo había vivido allí y había estado muy metido en esa historia y había conseguido a base de viajes y viajes y de borracheras y borracheras con ratafía, había conseguido que me abriesen las puertas. Ahí sí tenía un papel relativamente activo y ahí me metí yo en primera persona y el hilo conductor soy yo. Pero ahí sí le veía sentido. Por eso me costaba verlo en Le llamaban padre, porque mi acercamiento a los personajes de Le llamaban padre era distinto. Por eso en el libro estoy muy poco o casi nada. Solo alguien que sabe mirar muy bien como tú me viste ahí dentro. Entonces, por eso me costó. Pero en cuanto te das cuenta que es verdad lo que dices, que hace falta una voz que narre, alguien que conduzca el relato, cuando encuentras eso, entonces todo fluye mucho mejor. Pero tiene que ser natural. A mí el miedo me hacía, no sé, cerrarme. Cuando me ayudaste a abrirme, vi que esa era una muy buena opción. En el caso de Thor me salió muy natural. Yo hice 3 o 4 versiones de 80 páginas que no valían una mierda. Cuando lo hice en primera persona, en un verano hice 250 páginas y funcionaban de maravilla. Hasta el punto que la primera editora que lo leyó se volvió loca. Dijo, esto es una maravilla, esto es una pasada. Y luego ha funcionado. Llevamos, yo qué sé, 70, 80.000 libros vendidos. Ahora hemos hecho la serie que, si la queréis ver, la podéis ver en A3 Player, pero os recomiendo, si queréis, que primero os leáis el libro. No, yo lo recomiendo muy encarecidamente porque es una grandísima lección de periodismo y de literatura también. Con crímenes, además, de por medio, porque los crímenes son un chollo para contar cosas. ¿Por qué serán tan chollo para contar cosas los crímenes? No sé, tú tienes mejor mirada que yo. No, pero tú has hecho muchos más crímenes que yo. Bueno, hemos hecho muchos los dos, pero... Yo siempre creo que concentran lo mejor y lo peor de la especie humana y concentran también
lo mejor de los géneros narrativos, y ya está. Aquello tan simple y tan difícil de introducción, nudo y desenlace, que es que me parece tan obvio, pero a la vez me parece tan fake comúnmente, tan difícil de encontrar. ¿Quién empieza? ¿Por dónde empiezas? ¿Cómo sigue? ¿Cómo lo complicas y luego cómo lo resuelves? Esto que es tan fácil de decir, es tan difícil de encontrar en un buen relato, porque la gente tiene tendencia, mucha gente, gente buena, pero hay gente que tiene tendencia a complicarse la vida, a no focalizar bien, a no iniciar el relato por donde toca. Y eso te complica todo el relato. Y yo creo que en los crímenes, sí, desde luego hay 1000 maneras de contar un crimen, ¿no? Pero esa manera tan simple de encuentran un cadáver. ¿Quién es el muerto? ¿Quién ha podido matarlo? ¿Por qué? ¿Qué policía lo investiga? ¿Quién es ese policía? ¿Cómo lo investiga? ¿Qué se encuentra? Y vamos avanzando con el policía. Esto tan fácil. Claro, lo que también es muy frecuente es que la gente quiera adornar eso con mucha sangre. Y se equivocan, porque la sangre lo único que hace es manchar. Sí, estoy de acuerdo. La sangre siempre ensucia, mancha mucho. Lo que es importante son las emociones, los hechos. Y quitar la sangre, apartar la sangre, que es lo primero que tiene que hacer un buen investigador. Apartar la sangre. Haces la foto para luego ver a dónde han ido las trazas al apuñalar, pero eso ya fuera. Céntrate en los hechos, céntrate en el relato. Cuando pasa eso, la historia crece sola. Cuando la gente nos complicamos la vida, que si turbulento, que si sangriento, que si... Bueno, madre mía, ahí es donde te pierdes y la cosa se complica. Sí, estoy de acuerdo, porque además no solamente lo mancha, sino que, digamos, desvía hacia donde hay que mirar, ¿no? En las cosas que hemos hecho en los últimos años, o que yo he hecho en los últimos años al menos, y estoy seguro que tú también, porque ya lo hemos hablado antes, antes de decidir siquiera el orden del relato, que efectivamente es lo más importante, la introducción, el nudo y el desenlace, ya decía Godard lo de los 24 fotogramas, pero no necesariamente en ese orden, porque hay muchos sitios por donde empezar, no necesariamente por el principio. Yo creo que lo más importante, al menos para mí, es saber lo que estamos contando, ¿no? No solamente efectivamente la sangre o la cantidad de puñaladas o el tiro o los golpes, que es fundamentalmente secundario, sino todo lo que remueve todo eso, ¿no? Yo creo que cada una de las muertes no solamente afecta a la víctima, sino que remueve todo el contexto donde eso se da, ¿no? Y la capacidad de los buenos relatos criminales para mí son aquellos que tienen la capacidad, insisto, de contar no solamente el hecho mortal, no solamente el hecho criminal, sino el sitio en el que se da, las relaciones emocionales de las personas que la rodean. Me estoy acordando del último grande que hicimos, que era Fernández alrededor de un asesino en serie, que es una historia de un asesino en serie de Castellón de hace 25 años, que acaba de salir de la cárcel hace unos meses, después de cumplir su condena. Y cuando nos planteamos hacer aquello, no quisimos volver a contar la historia de las muertes y el ensañamiento y la sangre y todas esas cosas, que las obviamos absolutamente. Y nos preguntamos cómo 25 años después aquella muerte había afectado a la gente que rodeaba a las víctimas. Y la gente que rodeaba a las víctimas no solamente eran sus familiares o sus amigos, sino la ciudad en la que pasó, el equipo de la gente que tuvo que investigarlo. Es decir, las muertes son tan buenas para contar la historia, las historias, porque no solamente estás hablando del muerto, no solamente estás hablando de la sangre. Y si solamente hablas de la sangre, estás contando solamente una parte micronésima y seguramente muy poco importante de la historia. Es que ¿no? Cualquier crimen, cualquier asesinato es una magnífica excusa para hablar de la vida. Claro. Al final, en cualquier podcast, al menos en los míos, y seguro que en lo que tú comentas también, del hecho delictivo en sí, de la muerte en sí, hablas 3 minutos. Y luego hablas 50 minutos de la vida que hay en torno a eso. Eso es. De lo que había antes, de lo que se ha movido, de la investigación, de lo que se ha generado. Todo eso es vida. Todo eso es vida. A no ser que seas este tipo de producto que se recrea una y otra vez en cómo mató y remató y cómo violó y revioló, que eso existe también y hay a quien le gusta y no sé, hay gente que come hígado, yo qué sé.
todo eso existe y hay gente hay públicos para todo, ¿no? Pero a mí eso no me gusta y me gusta hablar de la vida, de las personas, construir personajes en torno a eso. ¿Cómo era esa persona, la víctima, el asesino, quien investiga, quien está en esos entornos? Y todo eso es lo que yo creo que da potencia al relato y sobre todo transversalidad. Sí. Una de las cosas que a mí me gusta presumir, y como ya tengo una edad, ya paso de la modestia, me gusta presumir de la transversalidad de mi público, de mis relatos. Si no, no tendríamos tanto éxito. Yo creo que esto de los crímenes tiene un nicho, que no es excesivamente grande, tiene un nicho, y nosotros hemos conseguido abrir ese nicho, hacerlo muy transversal. Tenemos tanto éxito porque gustamos a gente muy diversa y porque somos elegantes en el relato, exacto. porque no ensuciamos. Tú puedes escuchar un podcast de por qué matamos o de crimes, o puedes ver un capítulo nuestro y no te manchas, ni por dentro ni por fuera. Y eso es una vocación muy clara, ¿no? Sí, y hay otra cosa que no dices por modestia, pero yo voy a decir que los trabajos que haces y los que me gustan del mundo en el que nos movemos y los que nosotros intentamos hacer también humildemente, están llenos de información. Es decir, quiero decir, por encima de todo seguimos siendo periodistas y los periodistas tienen que tener fuentes y tienen que buscar los protagonistas con los que hablar, ¿no? Lo más interesante de los buenos podcasts narrativos, al menos, es la multiplicidad de voces. No puedes limitarte a ser un monólogo contando un crimen en un pueblo perdido de Alaska o de la Selva Negra en Alemania, sino que el trabajo interesante es ir al terreno, hablar, grabar, conocer, para luego hacer una cosa que me parece que es fundamental, que es describir. Yo creo que los buenos podcasts narrativos tienen esa capacidad de llevarte al sitio, ¿no? Por eso es bueno saber mirar efectivamente y poder ver para luego detallar y contar el espacio, ¿no? Me parece que esto es súper fundamental. Luego hablo bien de ti. Ahora voy. No quiero que hagas eso. Pero es súper fundamental. Mira, una cosa que me hizo muchísima ilusión, me he encontrado ya varias veces en esto, es que nuestros podcasts le gustan mucho a los ciegos. Claro. La gente invidente me ha dicho muchas veces, tú sí que pones luz en la oscuridad, porque con esas descripciones vemos lo que nos cuentas. Claro. Y hostia, esto es potentísimo. Y nosotros nos curramos mucho las descripciones, porque describir un escenario, describir una habitación, no es nada fácil. No, si te pasas de adjetivos o de elementos descriptivos, empachas, haces que se pierda el oyente. Si te quedas corto, no le das los elementos necesarios. Hay que medirlo muy bien. Y no solamente hay que medirlo, yo creo, hay que conseguir que esa persona esté allí, ¿no? Por eso en los Fuera del Radar, que es el podcast que hacemos desde hace ya, hemos hecho ya 60 y tantos o 70 también, de algo que quiero que hablemos en algún momento, de historias mínimas, que sé que nos gusta también. Yo creo que todos empezamos de la misma manera. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos, etcétera. Estamos en una sala de espera médica. Hay cuadros y hay un sonido de fondo por el que llega el rumor de los quirófanos y de lo no sé qué. Ese estamos en, me parece que es fundamental, ¿no? Sí, trasladas al oyente Eso allí. es. Y en el estamos en se hace con cosas como palabras, pero también con cosas como trabajo sonoro. Yo estoy muy orgulloso de aquel trabajo que hicimos juntos Ahí te iba, porque allí yo aprendí contigo lo importante que es ese papel, el dejarte envolver por los ruidos, por los sonidos, por la música, en una medida adecuada. Sí, porque total. Hay momentos en que hay demasiada, hay momentos en que falta, y que los efectos sean los correctos en el momento correcto. Esto que es tan fácil de decir es muy difícil de hacer. Es muy difícil de hacer y además, como en todo, hay que aprender a borrar. Yo oigo cosas que hice hace 10 años o hace 15 o 20 años y oigo cosas que hago ahora y digo, Dios mío, ¿cómo podía llenar aquello de tantas salsas y tantas especies, ¿no? Que seguramente en aquel momento era imprescindible hacerlo así, porque yo también estaba aprendiendo,
también los oyentes estaban aprendiendo a escuchar de una manera diferente, pero ahora todo está mucho más desnudo porque seguramente no es imprescindible, ¿no? Y porque ya no hace falta aderezar tanto las cosas, ¿no? Pero como en todo, yo creo que hay que aprender a borrar, ¿no? Que es cómo se escribe realmente y también cómo se produce en audio. Pero eso es como un buen guiso, ¿no? Tiene que tener el punto correcto de sal. Pues si hay poca, es soso; si hay demasiada, es salado. Eso con la realización sonora es súper importante, el equilibrio, buscar ese punto de perfección. Y hay muchos podcasts que paso olímpicamente porque me taladran tanto, y digo, no estoy preparado para... Mi cerebro no admite tanto ruido, no admite, fuera, me voy. Sí, estoy de acuerdo. Porque es que me hace daño, yo es que ya soy muy sensible, la edad y esas cosas. Sí, porque además también... no solamente por los efectos o las músicas, sino por las voces, ¿no? Yo soy muy maniático también, escucho mucho podcast, escucho mucho audiolibro y tengo que confesar que lo primero que selecciono es el narrador o la narradora. Si la voz me gusta, entonces busco lo que ha leído. Y entonces me gusta porque va a estar conmigo durante 8 o 10 horas en un audiolibro o 2 horas durante un montón de veces en un podcast. Entonces, si no me creo esa voz, si no me acaricia en el mejor sentido de la palabra y en el peor también, en todos los sentidos. Si no está conmigo y me lo creo, si no me acompaña realmente, es muy difícil que esté. Si me grita, si se disfraza de algo, lo bueno que creo que tienes y que nos gusta es que hablamos delante del micrófono como hablamos fuera del micrófono. Y eso es muy difícil de hacer, porque siempre te disfrazas, siempre te pones la camiseta. Y yo decía, me acuerdo que al principio de empezar a trabajar en esto, dije, no, hay que ponerse la camiseta para decir las noticias, hay que ponerse la camiseta para hablar delante del micrófono. Y yo digo, no, hay que quitarse todo, hay que ser lo más natural, lo más cercano y construir ese personaje, que también es un personaje con la mayor delicadeza. Porque si hay algo importante en este negocio, es la voz. Y la tuya, por ejemplo, tiene una capacidad de identidad brutal. Una identidad que has trasladado además a toda la marca, ¿no? Que me parece que es uno de los grandísimos méritos de todas las cosas que haces, que tienen esa identidad absolutamente inequívoca y fundamental que la ha convertido en una marca. Y no es halagar, es describir una vez más, ¿vale? Eso es culpa tuya, porque fuiste tú el que me metió delante de eso. La verdad es que yo no era consciente de esa posibilidad, ¿no? Claro, esa voz la he escuchado toda la vida, a mí no me atraía para nada, me daba vergüenza, además por aquello que pasa, ¿no? Que tú te escuchas por dentro, cuando te escuchas por un efecto de grabación o lo que sea, te escuchas desde fuera y la gente no se reconoce. Yo ya me he acostumbrado, pero no solo es la voz, yo creo que es el tono también. A mí me hace mucha gracia y mucha ilusión, la verdad sea dicha, cuando me encuentro a alguien por la calle o yo que sé, donde sea, y me dicen, ¡ay, esa voz es igual que en el podcast! Y coño, que soy yo. Bueno, pues sí, claro, yo hago esto. Cuando me pongo a narrar cualquiera de los relatos, en cualquiera de los formatos que lo hacemos, intento hacerlo como si lo estuviésemos haciendo aquí. Yo os contaría la historia exactamente igual aquí que delante del micrófono. Eso es. Porque también creo que impostar te lleva a ser impostor. Y eso no se aguanta. Nosotros hemos hecho pruebas con la inteligencia artificial y acabas dándote cuenta de que la inteligencia artificial, que acaba funcionando, cuando sumas minutos, se vuelve estúpida, no tiene alma, se vuelve plana. La notas. Pero lo has hecho con tu propia voz. Lo he hecho con mi propia voz. Claro, es que yo también me he clonado a mí mismo para ver qué pasaba. Sí, lo que pasa es que seguramente ahí tengo yo un poquitín de ventaja, porque seguramente tiene más horas de mí que de ti. Sí, claro. Y eso le da un cierto grado de perfección. Yo he llegado a tener 3 minutos míos, que los acabo de grabar, y 3 minutos de la inteligencia artificial y no reconocer la diferencia. Esto me ha pasado con 3 minutos. Pero con 6... ya lo noto. Y con 12 dices, no, porque no sabe variar. No se cansa, no se alegra, no sabe darle esa vida
que tiene la voz humana. Sí, no sabe adjetivar, ¿no? Y hay que también adjetivar. Bueno, más que, ¿no? Sí, adjetivar sería más en ese literario. Sentido emocional que decías. Emocionalmente, exacto. Sí, ahí te lo compro. Sí. ¿Que puede ayudar? Seguro. Ahora, pero ¿va a quitar el negocio eso? No, porque hay muchísima gente aterrada, tío. A ver, yo creo que como todas las tecnologías cuando llegó la televisión, el mundo de la radio se la quería matar. Pero yo creo que como todas las tecnologías va a acabar entrando, va a acabar sirviendo y va a acabar funcionando. Lo que pasa que, yo te lo digo, en mis relatos, la inteligencia artificial pierde emoción, pierde dimensiones, pierde volumen y la voz real no, está viva. Y yo lo noto. A lo mejor el oyente no lo nota, pero bueno, yo no estoy emitiendo eso. Pero nosotros en casa lo hemos probado y no funciona, que ya me gustaría, porque joder, con lo que grabo, pero no, pierde. Yeah. La acumulación hace que se vuelva máquina, que eso es una cosa que me resulta curioso de algunos podcasts que a veces he intentado escuchar, de crímenes y todo eso, para ver cómo lo hacen, y hay gente que te pega una paliza, con un tono exactamente igual, del principio al final, que a veces pienso que son máquinas. De joder, tío, emociónate, déjate de emocionar, sube, baja, cámbiame el ritmo, pero no, lo hacen con esos adjetivos. Y ahora os contaré una cosa muy truculenta. Bueno, a mí me parece un rollo más que truculento, pero bueno, es igual. Pero cada uno hace lo suyo. Oye, hablando de truculencias, hablábamos antes de empezar aquí, que nos gustan las historias periféricas, ¿no? Y que, a ver, no es nada autocomplaciente lo que voy a decir, pero que hay una gran cantidad de true crime en el mundo ahora mismo, que hay un gran exceso, y sin embargo no hay, y yo sí que no quiero reivindicar eso, esas otras historias pequeñas, periféricas. Estábamos hablando de una historia de una adopción ahora mismo que tenía un potencial narrativo estupendo, que se conviertan en podcasts, en documentales o en películas o en lo que fuere, ¿no? Y yo quiero reivindicar eso, ¿no? Me parece que el exceso, ¿no? El exceso, o la enorme cantidad, digamos, ¿no? Exceso ya es una valoración, pero la enorme cantidad es un dato objetivo, ¿no? De true crimes o de miradas criminales está oscureciendo otras posibilidades narrativas que me parecen muy importantes, ¿no? Las historias pequeñas, las historias periféricas, las historias escondidas que no salen a la luz precisamente porque están opacadas por eso. Y que, sin embargo, tienen el mismo potencial que las historias narrativas, que las historias criminales. Quiero decir que lo interesante, igual que hablábamos antes de aplicar las herramientas de la ficción para construir la realidad, y digo construir y no contar, podríamos hacerlo con las historias menores. Es decir, esas herramientas de la ficción y esas herramientas criminales juntadas, aplicadas a historias menores, porque yo creo, y eso es algo que quiero que comentemos, que todas las historias son historias de descubrimiento. Da igual que sea una historia de amor, que sea una historia criminal, que sea una historia de un viaje, da igual. En todas hay un descubrimiento, hay algo que no se sabe que me voy a enamorar de, y no se sabe lo que tiene esa mujer o esa persona que me va a hacer romperme la cabeza y el corazón, y se trata de descubrir eso, ¿no? Entonces, si aplicáramos esa técnica, digamos, o esa estructura de fijar lo que hay que descubrir en cada momento a historias que no son criminales, encontraríamos la misma capacidad de seducción que tienen las historias criminales para los oyentes, ¿no? Así yo creo que enriqueceríamos un poquitito más el panorama. Pero, y esto es lo que quiero que me comentes, es muy difícil, amigo, porque la industria es la industria, las tendencias son las tendencias, y tenemos true crime para no sé cuántos años más. Bueno, aquí hay varias cosas. Vale, hablemos de todas. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay historias maravillosas que no tienen por qué tener un muerto dentro. Eso es. ¿Vale? Vosotros, en Fuera de Radar, o Álvaro de Cózar y Eva Lamarca, están haciendo cosas maravillosas, y no siempre hay muertos, no siempre hay crímenes, y hay más gente que hace cosas chulas. Vale, que hay una tendencia muy grande en torno a lo que se le llama true crime. Vale, pero aquí a mí me gustaría hacer primero un matiz enorme. Para mí, el 80% de lo que se está emitiendo en podcast y en televisión no es true crime. Son crímenes, sí,
¿Puede ser crónica negra? También. ¿Puede ser reporterismo criminal? También, pero no es true crime. Para mí el true crime tiene una vocación narrativa muy particular, muy específica. Y muchos de los podcasts que existen hablando de crímenes no son true crime, son podcasts criminales, son podcasts de muertos, de asesinatos, de todo eso, que está bien y a la gente le gusta, pero ahí te vuelvo a lo que decía al principio, creo que tiene un nicho muy concreto, amplio, muy grande. Y esto lo marca también el público, al público le gusta. Y si al público le gusta, pues hay que darle lo que le gusta al público, eso también. Claro, ¿qué pasa? Con este otro tipo de historias que no tienen por qué tener muertos dentro, criminales o crímenes dentro, bueno, quizá hay que ir haciéndolas, ir sembrando y que se vayan internacionalizando, ¿no? Que se vayan socializando. En mi caso, yo te puedo decir que nosotros en casa estamos trabajando muchas historias de estas que van a ir saliendo en sus momentos, pero claro, ahora mismo tenemos tantísimo trabajo y tanta petición con lo que un día empezamos que no me da la vida. O sea, pero a mí me gusta mucho contar historias en las que sencillamente la historia es buena por sí misma. Vuelvo a lo mismo, introducción, nudo y desenlace, tener a la gente atrapada con un relato. Los cuentos de toda la vida, si eso nos ha gustado toda la vida. Lo de, en Thor, por ejemplo, del crimen, hablo poquito. El hilo del crimen es muy poco. El resto de la historia es todo conflictos vecinales, odio, amor, peleas entre ellos, historia, guerra civil, contrabando, todo, y hay un poco de crimen, ¿vale? Sí, eso nos atrae mucho como especie, nos gusta saber qué pasó, por qué lo mataron, cómo descubrieron al asesino, quién quiso, eso es muy atractivo, a mí me atrae. Entonces, las pequeñas historias o las historias que parecen pequeñas, que no tienen necesariamente un crimen dentro, yo creo que si están bien contadas, tendrán seguro que tienen su mercado, su público. Hay otro gran sector que como mínimo vende muchos libros, que es el amor. Las grandes historias de amor son maravillosas. Sí, yo diré, déjame que diga una cosa. Hace 2 años o 3 años me reuní con algunas plataformas desde el trabajo donde estoy ahora y dije, estoy harto de True Crime, quiero hacer True Love. Y muy tuyo esto. Te lo juro, no, y se quedaron estupefactos. Y dijeron, ¿pero por qué True Love? Digo, pues porque la idea me parece que es potentísima. Es decir, contar con las mismas herramientas que estamos contando los crímenes, contando el amor. Y déjame que te cuente una historia solamente de Granada, que me parece fascinante, ¿no? Que salió en el periodiquito de Granada, uno con los que trabajamos. Una historia de alguien que se conoce en Granada, se enamora y por razones que no vienen al caso se separan. Se separan, tienen una vida propia cada uno se casa con su pareja y se vuelven a separar. Y se encuentran muchos años después en Brasil. Pero cuando digo muchos años después, digo 20 años después. ¿He contado una cosa mal? No. Se vuelven a enamorar 20 años después en Brasil y deciden vivir juntos. ¿Dónde van a vivir juntos? En Granada, donde se conocieron. Y construye el señor, que tiene muchos posibles, un observatorio astronómico para ver las estrellas desde el sitio donde se besaron por primera vez. ¿Vale? Dime tú si eso no es una rom-com, o como se llame ahora, brutal y real, ¿no? A eso voy, es decir, tienes razón que eso es otro nicho enorme. El problema es cómo cuentas esas historias, ¿no? Y se puede contar, insisto, con esa idea del descubrimiento, de la investigación, de todo lo que se mueve alrededor del hecho concreto, sea sangre o sea deseo. Pero es que la clave es cómo lo cuentas. Porque la misma historia contada por 3 personas es distinta. ¿Cómo lo cuentas? La manera de contar un hecho, una historia, es lo más importante. La historia lo es, evidentemente, porque si no, no puedes contarla. Pero el cómo la cuentas, yo creo que estas historias que no tienen crímenes son muy potentes si se cuentan bien. Si le metes demasiado azúcar, entonces eso también se va a quedar en un nicho pequeñito de gente que quiere llorar y enamorarse cada 5 minutos. Pero si lo cuentas bien, con potencia, con intriga, con giros narrativos y todo eso, seguro que funciona.
Seguro. Un día igual lo demostramos, pero ahora es que no tengo tiempo. Vale, pues lo haremos. Oye, que tenemos que cortar, pero déjame que diga una cosa para terminar. Es un enorme placer haber estado aquí, te lo digo Muchas completamente gracias. en serio. Yo creo que fue un, ¿cómo se llama eso? Un Match. Un match total, profesional. Desde hace 10 años no nos vemos mucho, pero yo sé que tengo un amigo en Barcelona, Seguro, además de un colega. Yo te aprecio mucho porque me enseñaste muchísimo y además eres buena persona. Yo te aprecio mucho porque me enseñaste muchísimo. Ahora no y nos además besaremos, eres buena persona. Vale. Oye, que tenemos que terminar, que muchísimas gracias, que ha sido un gusto, que Estación Podcast es estupendo, que es el 4º año, que se está extendiendo, que da gusto, que Carlos Galán y Nacho Gallego son muy buena gente y muy listos haciendo estas cosas y estoy seguro que va a funcionar muchas más. Carles, muchísimas gracias. Majo. Gracias por invitarme, gracias por estar aquí. Gracias.